Nos acompaña el doctor Tirso Vargas después de algún tiempo, después de Vietas Patrias. Hay muchos temas que conversar. Él es un entendido del tema municipal, pero como político tiene una lectura del contexto nacional, sin duda alguna. Doctor Vargas, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Foro TV. Tenemos nuevo gobierno, ya pasaron las Vietas Patrias. ¿Cuál es su lectura de este momento que está ocurriendo en nuestro país? Carlos, muy buenas noches. Por tu intermedio, buenas noches, amigos de Foro TV. A estas alturas, después ya de haber conocido el mensaje del presidente de la República, de conocido su gabinete, de tener también ya al presidente, en este caso presidenta del Congreso de la República, yo creo que los peruanos estamos esperando que las cosas se vuelvan a encaminar como debían ser. Después del gobierno del señor Ollanthumala, un poco que la incertidumbre del manejo político, este hecho de la inadinización, diríamos, ¿no?, de la política, y dicho sea de paso también un poco que la parte económica no ha sido lo mejor que hubiésemos querido. Estamos recibiendo al país en una situación económica que no es la mejor como la recibió el señor Toledo. Pero yo creo que si habría una frase que resumir la expectativa es de esperanza. Esperanza, y eso creo que ha transmitido el señor presidente de la República en su mensaje, en el hecho de que los peruanos asumamos un compromiso de tener al bicentenario un país, como él lo ha mencionado, moderno, entendido en el sentido de que hay que solucionar los problemas básicos del país, y creo que bajo esa perspectiva, yo creo que todos nos sumamos, ¿no? Todos los peruanos estamos en esa expectativa. El lunes 8 llega el presidente Kuczynski a Puno. Hace un momento conversábamos con Rommel Montesino sobre la agenda Puno y la necesidad, si no de buscar, digamos, si no de lograr una sesión de trabajo para ese mismo lunes, conseguir que se pacte una sesión para tratar la agenda Puno. ¿A usted qué le parece? Sí, de todas maneras, no es, yo creo, parte ya de la agenda el hecho de confrontarlo el día 8 en su llegada para poder poner la agenda en debate. Yo creo que no es oportuno, porque ya la agenda está dada, viene por un tema que ya lo conocemos, que es el tema del friaje o de las heladas, que es el caso de esta región, y habría que esperar un momento oportuno para poder ponernos sobre la mesa en un diálogo, no solamente la sociedad civil, sino nuestras autoridades, el gobernador regional, los alcaldes provinciales, en base a esta agenda que, como lo has dicho en la entrevista, de alguna u otra manera ha sido puesta en debate, pero yo creo que es oportuno. Pero se puede pactar la cita, se puede conseguir que en una próxima oportunidad el Ejecutivo reciba la representación puneña. Por lo menos eso se puede conseguir este lunes. Se recibe y quizás el compromiso, ¿por qué no? Ya nos hemos acostumbrado a los consejos de ministros descentralizados, ¿por qué no? Uno aquí, para empezar aquí en la región de Puno, y en esta agenda que se ha establecido, quizás hay que hacer algunas pequeñas atingencias o correcciones respecto a la agenda, pero yo creo que es oportuno de que eso se logre, aunque aún no se han adelantado. José Carlos, tú conoces que algunos gobernadores regionales ya han conseguido, antes de que asume la presidencia Pedro Pablo Kuczynski, como es la gobernadora de Arequipa, consiguió una importante inversión para su región, y eso nos falta ese liderazgo del gobernador regional en la ciudad de Lima, conjunto a los congresistas y algunas autoridades, de que se sienta esta vez la presencia de Puno y que se haga respetar la casa, como se dice, ¿no? Claro que ahí hay una pequeña diferencia, ¿no? Yamil Osorio apoyó la campaña de PPK abiertamente, ¿no? Y encima, Peruanos por el Cambio tiene un congresista electo por Arequipa, que es el señor Sergio Dávila. La diferencia es que el señor Juan Luque no se sabe a quién apoyó, sino abierta o clandestinamente, no se sabe a quién apoyó, se especula, ¿no? No tenemos ningún congresista de Peruanos por el Cambio en Puno. Esa es la pequeña diferencia. ¿Cuánto nos podría afectar ese hecho, doctor Vargas? Mire, si sabemos manejar bien desde el punto de vista político, no nos tendría que afectar, porque hemos tenido también representantes electos en anteriores gobiernos que han tenido congresistas, y poco hemos recibido aquí en la región de Puno. Así que el hecho de tener congresistas electos por el partido de gobierno no necesariamente garantiza que la mirada del gobierno central esté aquí en la ciudad de Puno. Eso es cierto relativamente.
y usted ha sido candidato al Congreso de la República, o ha sido usted representante por Puno. Usted sabe que siendo parte del Congreso o del Poder Legislativo, se tiene la oportunidad de abrir puertas. O sea, es distinto que un alcalde vaya y toque directamente una puerta, la puerta de un ministerio, a que vaya acompañado o canalizada su reunión por un congresista. Eso es real. Es real y depende mucho también de la formación política de este congresista. Así es. Porque si hace un congresista de que no tiene esa llegada a la presidencia de la República o que no tiene ese consenso de parte del gobierno, poco también puede traer. Pero si es un congresista que de alguna manera, como lo dice o lo dijo Lucho Ávila, en el sentido que otra cosa hubiese sido si usted es del gobierno, quizás también ahora eso puede de alguna manera remediarse, si no es con algún congresista, remediarse con nuestra primera autoridad regional, y ojalá eso se pueda hacer. Yo tengo esperanza, como usted decía, no solo en este gobierno que está empezando, sino en el grupo de congresistas. Porque quienes hemos seguido de cerca la labor parlamentaria de todos los congresistas, por lo menos en mi caso, de los últimos 20 o 25 años, sabemos que no todo lo que hacen los congresistas es malo. Siempre hay algo que rescatable. Por ejemplo, ¿por qué es importante que un congresista ayude a las autoridades o a los representantes del pueblo? Si no hubiese sido el doctor Aldo Estrada, la festividad Virgen de la Candelaria nunca hubiese tenido un acto de lanzamiento en Palacio de Gobierno. Aldo Estrada le abrió las puertas a Denilson Medina, a Javier Ponce Roque, al siguiente presidente, nuestro amigo, cuando se me ve el nombre, y a Jenny Silva, obviamente, ¿no? Aldo Estrada. Lo propio ha ocurrido con los siguientes congresistas, ¿no? Yo recuerdo mucho la labor de este grupo, por ejemplo. Ese decreto supremo, el último, mal o bien dado, ¿no? Yo creo que sí sirve, porque es una norma legal de todas maneras, ¿no? Fue gestión de Emiliano Apaza. O sea, los que seguimos de cerca los hechos, los acontecimientos, los entretelones, los que tenemos fuentes informativas aquí en Lima, sabemos que... Entonces, mal o bien, lo consiguió Emiliano Apaza. Los pocos presupuestos que llegó a la región Puno el año pasado, los consiguió Rubén Condori cuando era presidente de la Comisión de Presupuestos. Si él no hubiese estado en esa comisión, probablemente no hubiésemos tenido esos presupuestos. Aunque no fueron lo suficiente. Yo creo que Rubén Condori pudo hacer mucho más. No lo hizo. Mariano Portugal ha logrado hacer aprobar 13 leyes. Y en el ranking que ha publicado Los Andes ayer o anteayer, ¿no? Ahí está el resumen. Yo creo que esos son hechos concretos que pueden ser de alguna manera o dignos de reconocer. Es decir, no todo es malo. Entonces, un congresista sí sirve. No sé qué le parece. No, indudablemente. Es que nos hemos acostumbrado a veces de que los congresistas puedan decir qué han hecho por Puno y comparamos como si fuese la labor de un gobernador regional o de un alcalde y queremos comparar la labor del congresista con la ejecución de determinadas obras. Así es. Pero sin embargo, la labor de un congresista, que a veces no es vista desde el punto de vista de nuestra jurisdicción, es muy importante no solamente en el tema de este diálogo respecto también al presupuesto, sino muchas veces preguntémoslos a los alcaldes provinciales del apoyo que se recibe allá de las autoridades, en este caso de los congresistas. Es muy difícil a veces conseguir una cita con un ministro, un viceministro directamente, pero de la mano de un congresista es como una llave que se abren todas las puertas. Y en la propia Comisión de Presupuesto, cuando, bueno, en el momento que nos tocó estar en el Congreso de la República, sabemos de la importancia de la discusión de la ley del presupuesto, y ahí, por más que se dice que los congresistas no tienen iniciativa de gasto, pero en la práctica mucho del consenso de ciertos proyectos de ley es gracias a los congresistas. ¿Por qué? Porque hay muchos otros congresistas, empezando por el presidente de la comisión u otros que lo conforman, que tienen también sus propias leyes que van a favorecer para ciertos presupuestos, y eso se lleva al consenso
y gracias al consenso también los que están formando en la Comisión de Presupuestos dicen yo también quiero este presupuesto para mi región. Así es. Y eso es importante y eso hay que verlo también desde ese punto de vista. Ahora, claro está que no tenemos el peso político que tiene Arequipa con Yamila Osorio, amiga personal de PPK. El señor PPK de repente ni lo conoce bien al señor Luque, esa es la verdad. Moquegua tiene a un vicepresidente al lado del señor Kuczynski. Nosotros tenemos 7 parlamentarios ahora, ¿no? Los 5, más a Alejandra Aramayo, que es puneña por Arequipa, y Yodi Lescano, que es por Lima, pero es puneño. Si sumamos ahí 7 votos, 7 parlamentarios que podrían apoyar proyectos para Puno, es un apoyo importante, pero ellos se tienen que unir. Lo que no tienen que hacer es unir, hablar un solo idioma, ponerse de acuerdo e impulsar proyectos en el Congreso, donde sí es posible conseguir presupuestos para una región. Y usted lo conoce mejor que yo. Y eso va a depender también, José Carlos, de qué manera pueden desprenderse también de su camiseta partidaria. Sí, porque sí. En el Congreso de la República, queramos o no, haciendo uso de la negociación, pero en buen sentido de la palabra, se pueden conseguir muchas cosas. La aprobación de muchos proyectos de ley se puede condicionar también, apoyar, que ellos apoyen ciertos proyectos de ley, y qué mejor de hacerlo de manera unida, en el consenso, por bancada. Porque si vamos a decir, no, yo voy a obedecer a lo que me dice mi partido, no vamos a lograr nada, pero si logramos como consenso, podemos arrancarle no solamente el hecho del mayor presupuesto a través de la Comisión de Presupuesto, sino de leyes importantes que estamos necesitando, como es el caso que siempre hemos planteado, la urgente reforma de la ley de la zona económica especial. Correcto, muy bien. Primeros apuntes analíticos del doctor Vargas sobre estos temas que le planteamos y que es necesario que usted los escuche porque estas opiniones de él, de nosotros, de otros invitados, le permitan a usted tener mayores elementos para su propio análisis y para que saque usted sus propias conclusiones. He leído algunos artículos suyos, lo he escuchado en algunas otras entrevistas que le han hecho, y usted tiene un punto de vista muy claro sobre lo que son las revocatorias. ¿Puede explicar al pueblo de Puno que nos está viendo en este momento cuál es la importancia de este mecanismo constitucional, cuál es, digamos, su impacto y qué recomienda usted como entendido en este tema? José Carlos, yo tengo una lectura de este tema desde el punto de vista más económico y social que legal, porque desde el punto de vista legal y constitucional, como bien tú lo has expresado, es indiscutible que es un derecho fundamental, un derecho constitucional, el derecho a la participación ciudadana, un derecho que está establecido en la Constitución política del país, el derecho a elegir, a ser elegido, y de la misma forma también revocar a sus autoridades. Pero el fondo de la revocatoria, que fue una iniciativa a raíz de la Constitución de 1993, porque antes no la teníamos, su concepto, es decir, el espíritu, como se dice, del legislador, era que se use el mecanismo de la revocatoria para provocar un cambio en el sentido de que ante una autoridad ineficiente, ineficaz, muchas veces corrupta, que había hecho prácticamente de la autoridad local o regional un pequeño reino y que se sentía dueño del gobierno, entonces teníamos un mecanismo para decirle que el puesto no te pertenece, sino la confianza te la hemos dado nosotros y de la misma manera podemos quitártela. Entonces ese mecanismo bien usado significaba un cambio de gobierno. Pero desde el año en que se empezó a ejecutar las revocatorias aquí en el país, desde 1997 hasta el año 2013, se han revocado 270 alcaldes en diferentes jurisdicciones, que dicho sea de paso es una cifra la más alta del mundo, diríamos, ¿no? Porque no existe en el derecho comparado la cantidad de revocatorias que se da aquí en el país. Y se hace un estudio respecto a los resultados de los procesos de revocatoria en las diferentes circunscripciones. Y en este estudio nos arroja que lugares donde se ha efectuado la revocatoria, es decir, donde se ha llevado un proceso y han sido revocados, lejos de provocar un cambio de gestión de una manera, de un gobierno, de ser lo más eficiente y eficaz, tenemos resultados donde el gasto del presupuesto, como es lógico, ha disminuido. No tenemos un gasto pues, que se han quedado prácticamente el dinero en manos de los alcaldes, ha creado mayor conflicto social, división de la misma población, y los índices de pobreza se han incrementado.
Entonces, si no hay resultados respecto a la revocatoria, un cambio, no es necesario, la pregunta es, no es necesario revisar si a estas alturas el proceso de revocatoria se está usando bien, si está logrando su objetivo, o por el contrario está causando un perjuicio a la sociedad. Claro. En el caso de una revocatoria, se dan intereses particulares más que de gestión. Cuando tú le dices a un comité revocador cuáles son las causales, no las sabe explicar, y si las explica son causales que tienen que ver mucho con denuncias penales, que son facultades o competencia de la Fiscalía, del Ministerio Público, o causales muchas veces de vacancia, y que no tienen nada que ver con una causal de revocatoria. Entonces, casos como estos está ocurriendo, y por el contrario, autoridad que se siente, que está en proceso revocatorio, empieza a hacer está ya comprobado, empieza a agilizar el gasto. De un momento a otro el gasto se ejecuta. Pero si haces una revisión en qué se ejecuta, en pequeñas obras, porque ese alcalde ya no piensa en el largo plazo, ya no piensa en el presupuesto como parte del desarrollo a largo plazo, sino ya en cortoplacista. Se convierte en un alcalde bonachón y empieza a hacer pequeñas obras en todos los centros poblados, de tal manera que pueda contrarrestar la revocatoria. En conclusión, digamos, la revocatoria, primero, está siendo mal utilizada, ¿no? Porque los primeros en impulsar esa campaña o ese pedido son los que perdieron las elecciones en el proceso anterior, ¿no? Los enemigos políticos del alcalde de turno. Ahora, lo que usted dice es cierto, ¿no? Además, con las nuevas normas, yo no sé a quién beneficia estas, digamos, una revocatoria, ¿no? Porque al final ni siquiera se va a convocar a nuevas elecciones. Claro, porque lo que uno quiere es cambio de gobierno. Así es. Cambio de gestión. No Cambio, no es como decir como un partido de fútbol, que entra un jugador y entra el jugador del mismo equipo. Ahora va a ocurrir lo mismo, ¿no? Porque con esta reforma, la ley que se ha dado... Entran los suplentes. Entran los suplentes y se ha dado el caso, y que, bueno, no hemos hecho el estudio aquí en la región de Puno, no, nadie ha hecho el estudio, pero en Lima han hecho un estudio y han visto que la mayoría de los accesitarios o los que van a ser futuros alcaldes si procede la revocatoria van a ser jóvenes entre 18 a 20 años. Porque en el caso, por ejemplo, de Puno, de la provincia de Puno, que son 11 regidores que se ponen en la lista, y como ya se supone que solo entran 7, el 8 y el 9, el 10 y el 11, ¿a quiénes pones? Así es. No, generalmente se dice, es gente de relleno, ¿no? Jóvenes entusiastas que están en la campaña y que ahora se pueden convertir en futuras autoridades. Claro, esa es la verdad. Lo que dice el doctor Vargas es absolutamente cierto. Ahora, lo que también no se puede negar es que los alcaldes dan motivo, propician este tipo de conductas, porque ya estamos año y medio, año y 7 meses, y se ve muy poco de trabajo objetivo, de logros, de obras, en la mayoría, por no decir todos los alcaldes, los 109 alcaldes distritales y los 13 provinciales. No creo que haya uno solo que destaque, ¿no? Y estamos hablando, por lo menos opino yo, más allá del ranking de ejecución presupuestal, que es un indicador, pero para mí no es el más objetivo, ¿no? No sé qué piensa usted. No, tienes toda la razón, porque yo tampoco comparto el hecho de evaluar una gestión municipal por el gasto. Si habría que hacer un análisis de quiénes merecen ser revocados, muchos dirían todos, que se vayan todos, porque no hay, tú bien lo has dicho, no hay circunscripción, distrito, provincia donde estén contentos con su gobierno. Todos quieren que exista un cambio, pero la revocatoria tiene un objetivo, o lo usamos como un instrumento de cambio, de reforma, o como castigo. Y si tú ves el espíritu de quienes están detrás de la revocatoria, alientan la revocatoria como un castigo. Y yo lo he conversado con algunos que están en el comité, le digo, y si no prospera, no va a haber estos cambios, con lo que estamos hablando, me dice, pero al menos lo habremos mandado a su casa. Entonces... Y ese parecer, ese punto de vista no justifica, ¿no? Entonces la revocatoria es un castigo. Pero desde ese punto de vista es una pérdida de tiempo. Claro, porque lo vamos a hacer como para castigar a alguien que de repente entienda de que debía portarse bien. Pero la pregunta es esta, ¿es la revocatoria el único instrumento que tiene la ciudadanía para poder ejercer esta presión o un cambio en las autoridades? ¿No? Obviamente. Debía ser, como decimos los abogados, la última ratio, ¿no? Es decir, un extremo. ¿Qué pasa con el presupuesto participativo? ¿Participamos de él?
¿Dónde está el Consejo de Coordinación Local? ¿Alguien ha dicho de que quienes asisten, acaso no están en el Consejo de Coordinación Local? Los presidentes de los barrios, de las asociaciones del FO, de las otras, de los colegios profesionales, de las universidades, ¿asisten? No, y si no están, deberían estar. ¿Dónde está están en la rendición de cuentas, en los procesos de rendición de cuentas? Claro, o sea, los dirigentes, dice usted, toca un tema muy clave, ¿no? Los dirigentes populares, entre comillas, deberían ser los primeros que obligatoriamente, ¿no?, deberían participar del Consejo de Coordinación Local y de la formulación del taller presupuesto participativo. ¿Para eso qué requisitos tienen que tener? Primero, que su organización esté inscrita en registros públicos, ¿no es cierto? O sea, que tengan la capacidad vigente de su representación. Y estoy seguro que, no sé si el POP tendrá, digamos, inscripción en registros públicos, me parece que no podría participar. Entonces, el dirigente de lo primero que se tiene que preocupar es de eso, ¿no es cierto? Para tener personería jurídica y participar, porque no se lo pueden negar. Para ser parte del Consejo de Coordinación Local o del Consejo de Coordinación Regional, hay que tener personería jurídica, y si uno no lo tiene, pues está mal. Si el dirigente no se preocupa por eso, peor, está muy mal. Entonces, ¿dónde deben ir los dirigentes? O sea, un dirigente, y aquí creo que está mal el doctor Vargas, ¿no?, y hay que decirles que está mal. O sea, un dirigente no solo está para organizar paros, huelgas, para quejarse, para reclamar en voz alta. No, el dirigente también está como el congresista para ir a gestionar presupuestos. ¿Y dónde se gestionan presupuestos? ¿Dónde puede un dirigente gestionar un presupuesto? En el taller de presupuesto participativo, claro, en el Consejo de Coordinación Local o Regional, ¿o no es así, doctor? Es sí, ya hay mecanismos incluso que pueden crear las municipalidades para hacerlos partícipes. Cuando estaba yo como regidor, presenté un proyecto interesante que no logró el consenso. Cuando yo miraba, cuando tú has estado en el hemiciclo del Consejo Local, sí, como hay 12 curules, 11 pertenecen a los regidores. Y yo decía, ¿por qué aquí no puede estar presente para que se comprometa con lo que se está haciendo? Alguien que se turne de la sociedad civil por cierto tiempo, para que estén presentes y se hagan corresponsables del gobierno. Ningún dirigente se hace corresponsable de lo que pasa, porque es fácil mirar del balcón. Pero no nos comprometemos. En el Consejo de Coordinación Local, para aprobar el presupuesto participativo, solo van aquellos que tienen una obra pendiente para poder ponerlas en las obras priorizadas. Nadie más. Si no tienes una obra, no vas, no. Entonces, la pregunta, volvemos a hacerla. ¿Por qué llegar al extremo de la revocatoria y no hacer ejercicio ciudadano de la participación democrática en todas las instancias que nos da la ley y que nos ampara también el derecho, y no llegar a este extremo de la revocatoria? Y eso también es culpa de los alcaldes, que no amplían la base de participación a los dirigentes, que no los comprometen. Yo los inscribiría, si fuese alcalde, los inscribiría desde el inicio, les daría participación sin voz ni voto en el Consejo Local, los haría partícipes en el Consejo de Coordinación Local, bajo responsabilidad, y que asuman también la responsabilidad del mando. Pero si no lo hacemos de esa manera, es fácil estirar la mano y esconderla, ¿no? Sí, definitivamente. Un último tema. Ahora, los alcaldes distritales y provinciales de nuestra región, fundamentalmente, creo que están equivocados al caminar cada uno por su lado. Antes la AMPE tenía una muy buena presencia a nivel nacional, hablamos de hace unos 15 o 20 años atrás. Después salió el REMURPE, del cual es presidente el señor Iván Flores, actual alcalde de Puno. Esta división de AMPE y REMURPE, ¿le ha hecho bien o le ha hecho mal al espacio municipal del país, en su opinión? Mire, le ha hecho mal. ¿Por qué digo mal? Porque contrariamente a lo que no tenían hace un mes los gobiernos regionales, porque hace un mes recién se creó la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, algo parecido a la AMPE, siempre han reclamado los gobiernos regionales que no tenían esa institución. Y nosotros como, digo, nosotros por el tema local de municipalidades, hemos tenido en la Ley Orgánica de Municipalidades, la 27972, por primera vez establecido a la AMPE como institución representativa de los gobiernos locales. Y esa institución reconocida legalmente en la propia ley orgánica no ha sido valorada por los propios alcaldes, y por el contrario han causado un divisionismo. Y ahora el AMPE ha sido capturado también por intereses políticos.
Entonces, si hemos tenido un instrumento, ¿por qué no se revitaliza el AMPE? Se trata de poner a las autoridades como deben serlas y que sea a través del AMPE que logremos ante el gobierno central las exigencias. Por ejemplo, la reducción de lo que tenemos ahora del canon para las municipalidades, el hecho que se haya quitado la autonomía para la decisión del pago de las remuneraciones de los trabajadores municipales, que tenemos que sujetarnos a los mecanismos de austeridad de la ley del presupuesto, con sueldos mínimos, que no hay eficiencia. Se ha intervenido en regular los sueldos del alcalde y de los regidores, es decir, se le ha restado autonomía. No tenemos autonomía administrativa y política. Y eso no estamos luchando porque no tenemos una institución sólida, que debía ser en este caso el AMPE. Claro. Dicen que son como el agua y el aceite, ¿no? Y dicen que, bueno, yo tengo amigas y amigos en el Remurpe. El otro día estuvo por aquí la señorita Betancur, que es la secretaria técnica del Remurpe, y decía, el AMPE, o la AMPE, ¿no?, en realidad, como se debe llamar, un poco que se elitizó, dicen, ¿no? Y por eso los alcaldes del sector rural decidieron formar el Remurpe apoyados por una ONG, y al final han terminado divididos. ¿Se podrían juntar? No, son como el agua y el aceite. Qué mal. Pero yo fui de la idea en algún momento, y no sé si usted comparte esta, que al margen del AMPE y del Remurpe, los 109 alcaldes distritales y los 13 alcaldes provinciales de la región Puno deberían conformar una asociación de alcaldes de la región Puno. Sí, completamente de acuerdo. Claro que la ley ahora nos da esa facilidad de formar las mancomunidades. Ajá. Dicho sea de paso, también no hemos conseguido mucho con la ley de mancomunidades, porque también ha habido este distanciamiento de los propios alcaldes entre ellos. Pero si fortalecemos esta unidad, como bien tú lo has señalado, podemos no solamente arrancar mayor presupuesto al gobierno central, sino al propio gobierno regional. El gobierno regional tiene presupuesto suficiente para intervenir en proyectos que les corresponde a los gobiernos provinciales. Se ha exigido bastante que el gobierno regional dé una mirada a los gobiernos locales, y no lo tenemos, y cada uno tiene que ser amigo del gobierno regional para conseguir algo, de eso no se trata. Entonces, esta alianza entre todos los alcaldes municipales y distritales tiene que hacerse necesario, pero falta un liderazgo, y nadie asume ese liderazgo, ese es el problema. Ese es el problema de Iván Flores, ¿no? Cuando el doctor Juan Sotomayor Pérez era alcalde de Puno, los alcaldes de toda la región, sean distritales o provinciales, venían a saludarlo con mucho respeto, no solo por su edad, sino porque él era alcalde de Puno. Eso ya no ocurre desde hace varios años atrás. Y eso, Iván, lo creíamos con la capacidad para hacer eso, y lamentablemente no lo hemos hecho, porque al margen del gobierno que tiene que hacer con la ciudad, hubiese utilizado esta autoridad de ser o en este caso el alcalde de la municipalidad provincial capital del departamento, para hacer esta asociatividad de todos los alcaldes, y lo hubiese puesto también incluso en un liderazgo potencial, futuro político, pero nadie se pone a pensar de que aquí hay un espacio, no necesariamente diría desde el punto de vista electoral, sino un espacio de asumir un liderazgo, porque el liderazgo del gobierno regional no lo tenemos, podríamos tenerlo en el liderazgo de los gobiernos locales. ¿Cuántos gobiernos locales han arrancado de otras regiones presupuestos interesantes? ¿No? Así es. Finalmente, yo creo que habiendo escuchado su, vamos a decir, interpretación, su orientación sobre el tema de la revocatoria, yo creo que en todo caso lo que nos queda de manera cabal y bastante responsable de los puneños es emplazar a nuestras actuales autoridades, ¿no?, a que trabajen. O sea, tenemos que obligarlos a que trabajen, a que no pierdan más tiempo. Yo creo que aún todavía están a tiempo, ¿no? Y es necesario, ya pues, que se pongan a trabajar como debe de ser y no pierdan más el tiempo en situaciones internas, políticas, grupales, de familia, de manejo irresponsable, mirando solo el interés, el lucro, el beneficio. Eso es corrupción, ¿no? Trabajen por Puno. Están a tiempo, porque ojo, yo sí creo que si fracasan las actuales autoridades del doctor Tirso Vargas, el pueblo nunca les va a volver a dar la oportunidad para nada, y nunca serán recordados, diremos, con gratitud o con admiración. Están en el cargo y ahora tienen la oportunidad de quedar bien. Si no piensan seguir en política, perfecto.
pero queden bien ante su pueblo, ¿no? Yo creo que este es el mensaje que ellos deberían captar y deberían asimilar cuanto antes y ponerse a trabajar. Yo no sé si piensa usted así, pero en todo caso es un deseo mío. Ojalá que se pongan a trabajar y ya no se pierda más tiempo en este asunto de revocatorias que, como usted lo ha explicado, realmente en el fondo es una pérdida de tiempo. No es positivo ni es favorable para el desarrollo de un distrito, de una provincia o una región. Lo dejo para una reflexión final. De acuerdo. Solo me bastaría añadir en el hecho de que si ya estamos en un proceso de revocatoria en algunas circunscripciones, yo había sugerido de que quienes están conformando este comité de revocatoria socialicen en primer lugar cuáles son las causales de esa revocatoria, transparenten en segundo lugar cuáles son los intereses o quienes rodean al grupo de la revocatoria, y en tercer lugar, luego de habernos expuesto y ser transparentes en lo que quieren la revocatoria y de socializar este tema, emplacemos a la autoridad. Porque si son temas que son subsanables, pongámonos en una mesa de diálogo. Para poner el ejemplo del alcalde provincial de Puno, si hay errores que se han cometido, si hay cambios que hay que hacerlo, ¿por qué no los empezamos a hacer y no esperemos que esto lo haga el milagro de la revocatoria? Lo podemos hacer ahora, sentados en la mesa, quienes forman el comité de revocatoria, los ciudadanos, y digamos, ahora, a partir de ahora, señor Iván Flores, el gobierno es de todos. Claro. Porque el futuro es de nuestros hijos, de nuestros nietos, no solamente el futuro suyo. Así es. Y queremos que se resuelvan ahora, y no vamos a esperar que lo que está sucediendo mal se resuelva de aquí, cuando se convoque a las elecciones el año 2017 una revocatoria, y si quién sabe si hay resultados o no. Los resultados los queremos ahora y los cambios los queremos ahora. Haga usted un mea culpa de sus errores, rectifique, cambie a los funcionarios, asesórense bien, porque el futuro, repito, como bien también lo has dicho, no, es de todos nosotros, el gobierno es de todos, y ahora es cuando hay que hacer los cambios, no esperar a que nos confronten una revocatoria y empezar a decir recién con la revocatoria esto quiero para mi ciudad o para mi región. Y eso es corresponsabilidad de revocadores, de sociedad civil y de autoridades. Doctor Vargas, muchas gracias por haber estado en mi programa. Ojalá con más frecuencia usted nos visite para hablar y pensar en voz alta. Muchas gracias por lo que gracias a ti. Vámonos a la pausa comercial y ahora